A ver, habla un poco. Dios les bendiga a todos los espectadores, los que estamos y los que no estamos. Los que tuvimos a bien el escuchar la voz de Dios, cuando Él habla, cuando Él nos llama, más vale poner atención y hacer su voluntad, porque no sabemos ni el día ni la hora en que acontecerá las cosas. Vamos a una lectura en Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo del 1 al 8. Lo vamos a compartir. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Nosotros ya sabemos y ya entendemos que nosotros tenemos una vida eterna. Nosotros tenemos una vida eterna. Todos los que estamos en este mundo tenemos una vida eterna. Todos, sí, todos. Aún el que no ama a Dios, aún el que no va a la iglesia, aún el que no es cristiano, también tiene, sí, también. Y también el rebelde tiene una vida eterna. La vida es eterna. Después de esta vida, tenemos una vida eterna porque el alma que nosotros tenemos es eterna. Entonces, ¿dónde nosotros queremos que esté nuestra alma? Esa es donde nosotros vamos a decidir. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos estar en dos lugares, o allá con Él, o en el lago de fuego. Pero la vida es eterna, una vida de felicidad o una vida de tormento, pero es eterna. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay otra palabra que dice: nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús, ¿verdad? Porque los que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los que no hay condenación. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, que Dios envió a su Hijo y venció a la muerte en su propio terreno, en el pecado. Lo venció. Dice que Él descendió allá a los Hades, al profundo, y Él arrebató las llaves de la muerte. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Quién de los que estamos escuchando en el mensaje nos afligimos por las cosas que pasan en nuestra vida? Yo creo que todos. Yo creo que toda adversidad se nos presenta una y se nos presenta otra y se nos presenta otra adversidad, y nosotros andamos allí preocupados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas.
¿Por qué? Porque nosotros no vamos a entender muchas veces por qué Dios es que obra de tal forma, pero nosotros, como ya lo he dicho bastantes veces, no somos llamados a entender. Nosotros no entendemos las cosas del reino. Nosotros, dice la palabra, que los pensamientos de Dios son altísimos, eternos e incomprensibles, y nosotros muchas veces queremos buscar una lógica para las circunstancias que nos pasan en el día a día. A veces nosotros pretendemos el tener fe, venimos a la iglesia, hacemos acto de presencia y salimos por allí danzando, saludando, hermano, Dios te bendiga y esto y lo otro, pero salimos hablando barbaridades así de que me pasa esto otro, salimos quejándonos de las cosas y todo, y entonces allí se nos acaba la fe. Tal parece que nosotros tuviéramos fe solamente cuando estamos en la iglesia, y eso está muy mal. Dice la palabra, porque preocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar cómo le vas a hacer con las cosas que te afligen, con las cosas que te acontecen en tu día a día, te hace que te desenfoques de las cosas del reino. Nosotros tenemos que enfocarnos, dice, en las cosas del Espíritu, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros vemos nuestra alma como un músculo, esa persona que tiene una carrera de fisiculturista, que quiere estar así bien ponchadote y bien marcadote, eso no se le da. ¿Qué hay que hacer? Hay que fortalecer el músculo. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra alma en fe, creyendo en que las cosas van a pasar por la gracia y la misericordia de Dios. Aunque nosotros no podamos entender qué es lo que pasa en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que aprender a creer en fe en que todo lo que nos acontezca viene de parte de Dios para nuestra formación. Seguimos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros estamos aquí por testimonio de otros. Ninguno de nosotros conocimos a Jesucristo en carne y hueso. Nosotros estamos aquí porque hemos oído que hay un Mesías, que vino, que dio su vida por nosotros y que ahora nosotros tenemos vida eterna en Él y a través de Él. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros decir que creemos en Jesús y no hacemos lo que Él nos demanda que nosotros hagamos? ¿Cuán minúscula se vuelve nuestra fe al momento de justificar el pecado? Vivimos nosotros actualmente en un mundo donde le hemos encontrado la justificación del pecado absolutamente en todo. Y lo digo de esta forma, ¿por qué? Porque a una persona que miente, la Biblia le llama mentiroso. Pero la ciencia ya le encontró un nombre científico que dice que se llama mitómano. O sea, convirtió ese pecado, el pecado de la mentira, en una se llama, mitómano, es en una manía, creo se llama. Ahora ya lo llaman que es una enfermedad, la enfermedad de la mentira. Una persona que le gusta andar incendiando cosas le llaman pirómano, es otra manía. Una persona que roba, dicen que está enfermo, se le llama cleptómano, otra manía. Una persona que bebe, dice que está enfermo de alcoholismo,
Y le encontramos una justificación a todo, ¿no? Todo lo que representa la lucha entre la carne y el espíritu. Nosotros hemos aligerado tanto la palabra de Dios que nosotros hemos hecho daño aún a nuestros propios hijos, a la gente que nos rodea. Como les decía, nosotros, imagínense esto, imaginen lo siguiente. Imagínense que nosotros hubiéramos estado en un lugar alejado, allá por el África, donde la gente pues vive muy austeramente, come porque tiene que comer, si no se muere de hambre, es como un instinto innato. Nosotros nacemos con eso, nacemos con la necesidad de comer. Pero imagínense que una de esas personas que lo enviaran, bueno, nosotros estamos allá, pero que enviaran a una persona con una Biblia y les dijeran, mira, lo que dice esta Biblia es verdad, todo es verdad. Aquí vas a encontrar la respuesta a todo. ¿Creeríamos entonces nosotros en esa palabra? Por supuesto, no habría como duda. Si tú en algún momento te hubieses preguntado cómo es que la vida existe, cómo soy, quién soy yo, para qué soy y para qué existo, y te enseñan la Biblia y te dicen aquí encuentras las cosas, no cabría en nosotros duda de que lo que leímos es verdad. Pero así como nosotros hemos escuchado de que hay un Mesías, de que hubo un Jesús, de que hay un Jesús, de que hay un Salvador, que luego va a venir por nosotros, nosotros empezamos a dudar por testimonio de otras personas. ¿Dónde recae entonces la duda de nosotros? ¿Dónde recae? Es que la gente cree más en lo que ve que en lo que oye. A nosotros se nos ha dicho que hay un Salvador, ¿sí o no? Pero también nosotros hemos oído de otras personas que dicen, no hombre, esos cristianos, híjole, y ni siquiera han venido a la iglesia, ni siquiera conocen la verdad. Pero ¿saben por qué habla la gente? Por desconocimiento de las cosas. Nosotros estamos aquí porque nosotros oímos alguna vez. Y quizás, bueno, a mí me lo dijeron, ¿qué crees? Hay un infierno y si no te portas bien, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Y fue la forma que me dijeron, ay, y dije, no, pues mejor sí le tanteo el agua a los camotes, no me quiero ir para allá. La forma correcta de nosotros acercarnos al corazón de Dios no es por temor a irte al infierno, sino es por amor a Él, por quererle complacer. Cuán importante entonces es en nosotros que nosotros no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, que si aquí en Colorado se aprobó ya el consumo de la marihuana, ya es legal. Ya es legal que un niño a los 8 años pueda definir qué sexo quiere ser. Ya es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos fregados por todos lados. Entonces, ¿cuál será como nuestra tarea con las demás personas? Nosotros tenemos un compromiso. Si nosotros estamos aquí en la iglesia es porque tenemos un compromiso con la sociedad. Si nosotros venimos aquí a la iglesia es porque tenemos un compromiso de llevar las buenas nuevas. Y muchas veces somos tan inocentes, tan incrédulos, que nosotros no ponemos ejemplo en nuestra propia casa. Yo me acuerdo que a mí me decían,
me decía mi mamá. Ay, por si lo ves, mamá, pues esa es la verdad. Mi mamá me decía, mijo, no fumes, te hace daño y ella fumando. ¿Qué testimonio era ese? ¿No? Mi papá dijo, no tomes, te hace mal. Y él tomando. ¿Qué testimonio creen de ustedes que yo recibí de ellos? Pues por supuesto, digo, no hay credibilidad allí. Si usted viene a la iglesia, tenemos una responsabilidad, adquirimos nosotros un compromiso de mostrar el carácter de Dios en nosotros. Porque ya si nosotros tenemos un mal comportamiento delante de la sociedad, allá afuera, la gente no habla mal de nosotros, habla mal de Dios. La gente no cree en Dios no porque duda de Él, porque duda de nosotros mismos. Porque la gente nos observa y nos ve haciendo cosas malas y nos dice, ¿tú eres cristiano? Le voy a poner un ejemplo. Ya se acercan las fechas de Navidad, las fechas en las que nosotros compartimos con nuestros seres queridos. Y mucha gente cristiana se va a ir a exponer a lugares que no son del agrado de Dios. Se va a ir a exponer a lugares donde seguro va a haber baile, ponche con piquetito, cigarro y sabe Dios qué más. O con los amigos o con la familia. Pero va a exponer ¿qué? Su espíritu en esos ambientes. Pregunta. Usemos el sentido común. ¿Creemos que Dios se va a agradar de que nosotros estemos en ese lugar? Con el pretexto de decir, no, Señor, es que los voy a evangelizar. No. Dios no se va a agradar. Por supuesto que no. Nosotros empezamos a creernos esas mentiras y las hacemos tan familiares también. La familiaridad es otra palabra importante. Nos familiarizamos tanto con el pecado que se nos vuelve costumbre. Y la costumbre es mala, porque sencillamente nosotros nos acostumbramos a amanecer, a respirar, a pararnos bien. ¿Quién espera dormirse sano y levantarse con un dolor de pescuezo? Nadie. Pero si nos levantamos bien, mucha gente se levanta ahí afanado por las cosas, ya agarro, me cambio, me visto y me voy porque ya se me hace tarde para irme a la escuela o para ir al trabajo o para hacer las actividades. Nos acostumbramos nosotros a la misericordia de Dios, que se nos olvida ser agradecidos. Nos hacemos tan egoístas y tan ingratos. Y eso, la ingratitud nos produce falta de agradecimiento. Cuando no tenemos en el corazón dar gracias por las cosas inmerecidas, si nosotros somos incapaces de agradecer lo que Dios hace por nosotros, ¿cómo nosotros podemos darle gratitud a Dios? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios sin gratitud? La forma en que nosotros nos familiarizamos con las cosas, aligeramos el favor de Dios, incluso aligeramos el pecado. Por eso es que muchas veces nos confundimos en las cosas. Hay una anécdota que a mí me gusta contar. Se trata de una muchachita que le decía a su papá, y crecieron en un ambiente de iglesia.
Y le decía la niña a su papá, le decía, papá, ¿me dejas ir a una fiesta? Y el papá, no, ¿cómo va a ser una fiesta? Tú ya sabes que las fiestas no son buenas. Fuera de la iglesia, haz fiesta en la iglesia, danza para Él, canta para Dios. Pero fuera de ahí, qué bueno va a encontrar uno en una fiesta. Y le decía a la niña, pero mira, es que yo no voy a hacer nada, nomás voy a estar allí. Y entonces el papá empezó adentro de sí, entró en un conflicto con eso en que uno entra así con la juventud de que, pues si no le doy permiso ahorita, después quizás se me va a ir y va a andar haciendo lo que quiera. Entonces el Señor sabiamente le dijo, ¿qué te vas a llevar a la fiesta? Dice, mira, me voy a llevar un vestido, mi vestido blanco, se puso un vestido blanco. El Señor trabajaba en las minas, Él era minero. Dice, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a llevar a la fiesta, pero primero me acompañas a mi trabajo, tengo algo que ir a hacer allí. Ok. Se subió al coche y la muchachita, y se fueron, manejaron. Llegó el Señor allí a la cueva, a las minas, y se baja la niña con él. Y le dice el papá a la niña, espérame aquí afuera, en lo que yo entro por mis cosas, y salgo. La niña se esperó afuera, entró el Señor con sus cosas, y cuando sale el Señor, la niña estaba sacudiéndose el vestido. Dice, mira papá, mira, es que no lo puedo creer, si yo no hice nada, ni siquiera me metí, el que se metió fuiste tú, yo no me metí, y mira cómo ando ya sucia, así no voy a ir a la fiesta. Dice, ¿entiendes por qué no puedes exponerte a una fiesta? Porque aunque no hagas nada, tu espíritu se va a contaminar. Aunque nosotros vayamos a convivir con nuestra familia, podemos ponerle el pretexto que queramos. Póngale el pretexto que usted quiera. Es que mi familia no los veo mucho, es que es el único día que la familia se junta, es que es el único día que estamos con amigos, es que es... Póngale el pretexto que usted quiera. Pero cuando nosotros estamos expuestos a ese tipo de cosas, no me va a dejar mentir, que muchas veces pasamos nosotros por algún lugar o andamos por el Walmart o andamos por cualquier otra tienda y escuchamos una canción y al rato la andamos tarareando. O muchas veces cantamos inconscientemente canciones que ni siquiera nosotros no sabemos o no las sabemos inconscientemente. Sí nos contaminamos, sí nos contaminamos. El hecho de estar nosotros en un ambiente donde se está bebiendo, donde se está bailando, donde se está fumando, donde se está chismoleando, donde se están peleando unos con otros, hay pura habladuría. Dígame qué cosas buenas salen de ahí, qué cosas que edifican van a salir de ahí. Nada. Y una cosa grave también es el testimonio que estamos dando nosotros de Dios. Si una persona que realmente se está cansando de llevar la vida que lleva y ve un par de cristianos allí sentados, entonces se va a confundir y va a decir, no, entonces sí se puede. Pues ellos no están tomando ni están fumando, pero sí se puede estar en este tipo de ambientes. Se la voy a poner de otra forma. Una persona que está allí, que tenga una necesidad de oración, ¿usted cree que se va a acercar a esa par de cristianos que está allí? Si va a decir, ellos están aquí. ¿Usted cree que nosotros inspiramos eso de parte de Dios que nos hace distintos? ¿Cree que nosotros inspiramos para nosotros ir a ministrar una vida? Yo creo que no. Usted se dejaba que le pusieran las manos, así, déjame orar por ti, una persona que está expuesta en esos bailes, en esas cosas, en esas prácticas. Yo no. Jesús anduvo por donde quiera, convivía con muchas personas y anduvo por donde quiera porque Andrés le andaba dando a conocer la palabra. Ese era su propósito. Hablaba con los gentiles para evangelizarlos y enseñarles, pero Jesucristo guardaba
un cierto grado de santidad. Él no se involucraba en las cosas o en las prácticas que ellos hacían. Él se mantenía. ¿Qué tanta santidad tenemos nosotros como para que nuestra fe no se mueva? Tenemos nosotros que renunciar a un disfraz de perfección hacia los demás. Tenemos que ser genuinos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos visto en iglesias, entre hermanos y en muchas iglesias, y nosotros los identificamos, nosotros sabemos quién es, porque la persona que realmente anda con un corazón bien para Dios, agradando a Dios, esa persona anda en el Espíritu y el Espíritu redarguye, y usted ve a una personita y dice, mira, ya se vistió para la iglesia. Lo hemos visto, que vienen a la iglesia bien coquetos y salen de aquí y se quitan su disfraz, el disfraz de cristiano. Andamos muchas veces nosotros en las iglesias queriendo aparentar cosas que no somos. Nos escondemos como Adán y Eva, tapamos nuestra vergüenza. Nos vestimos bonitos, ¿para qué? Para que aquel piense. ¿Usted cree que a aquel le importa? Pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que sí le importa ver cómo viene usted y cómo viene usted. Esa gente que nomás viene a criticar. Pero una persona que anda conforme al Espíritu, yo sé a lo que vengo y sé lo que voy a dar. Y no voy a criticar a nadie, ni voy a permitir que me critiquen, y si me critican uno no puede andar metiéndole las palabras a las personas. Tristemente así es. ¿Qué es verdaderamente nuestra motivación para oponernos al pecado? ¿Por qué detienes tu actitud, tu actuar de pecar? ¿Nosotros realmente amamos a Dios? ¿Me mueve realmente dar a conocer el reino? ¿Realmente me muevo, me motivo por eso, por dar a conocer las cosas del reino, por hacer la gran comisión? O muchas veces me vuelvo a esconder en mi vergüenza y ando evitando el que dirán, dando más importancia a lo que la gente piensa. Y no nos importa el ser juzgados por Dios, pero más nos importa el ser juzgados por la gente. No es malo convivir con la familia ni con los amigos inconversos, sino todo lo contrario. Somos llamados a expandir el reino. Pero si nosotros toleramos la transgresión y nos hacemos partícipe de ellos, estamos perdiendo terreno de credulidad delante de ellos. Perdemos testimonio. Debemos nosotros ser un ejemplo de cómo las cosas, de dar a entender cómo las cosas realmente se hacen y por qué, y no hacernos partícipes de las cosas que ellos hacen. Y justificar nuestro actuar con que, pues yo no me hago partícipe, y mientras yo no participe con ellos o mientras yo no haga lo que ellos están haciendo, no me hago partícipe. Le tengo noticias. No es así como funciona. No es así como funciona. Debemos crecer en santidad y la santidad no tiene tolerancia ninguna con el pecado. En 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Qué tan santos nosotros somos?
¿Qué tanto buscamos la santidad con Dios? ¿A qué estamos dispuestos y a qué no? Porque la palabra de Dios dice que por cuanto eres frío y no caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Nosotros vamos a conseguir una verdadera santificación haciendo sacrificios. Y uno de los sacrificios es ser genuinos. El mismo que yo soy aquí es el mismo que soy en mi casa, y es el mismo que soy con mi familia, y es el mismo que soy con mis hermanos, y es el mismo que soy con toda la sociedad. ¿Pensarán que sí se puede hacer eso? Si nosotros obramos mal o actuamos mal, y más aún con una persona que es inconversa, si nosotros hacemos malas prácticas o nos hacemos parte de ellas, él va a pensar que es permitido, que es permisible. Y nosotros tenemos que ser radicales con el reino y celosos a una forma de sacrificio. Sacrificio, definición de sacrificio: esfuerzo, pena, acción o trabajo de una persona, que se impone a sí misma para conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Yo tengo una pregunta, meditemos en esto. ¿A quién le beneficia nuestro sacrificio? A nosotros mismos. Dios no se hace más santo con nuestro sacrificio, Dios sigue siendo Dios. El sacrificarnos a nosotros mismos nos beneficia más porque nos acerca más a la voluntad de Dios. Hay una palabra que está durita, la voy a decir, y apúntela para que no se le vaya a ir. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, o a su mujer, o a sus hijos, o a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si nosotros entendemos esta palabra, este es un parteaguas tremendo, así, raja la tabla. Entonces no hay justificación alguna para nosotros hacernos partícipes de las banalidades de los demás bajo ningún pretexto. No podemos ser discípulos. No podemos amar a alguien y estarlo hiriendo constantemente. Nuestras acciones contradicen nuestras palabras. Si yo preguntase, ¿cuántos amamos a Dios? Yo amo a Dios. Y los que decimos amar a Dios, entonces, ¿por qué nos contradecimos con acciones? ¿Con qué autoridad nosotros pudiéramos ministrar un alma de una persona que fueron testigos de nuestra concupiscencia, de nuestra falta? Mi esposa siempre me dijo: ten mucho cuidado con lo que haces enfrente de ese niño. Y yo le decía: sí, pues es que sí tengo cuidado, pero pues es que yo era muy juguetón y muy llevado, no me guardaba nada, no me callaba nada. Así agarraba y se presentaba la oportunidad de soltar un chiste y lo decía. Y muchas veces pues avergoncé a las personas. Y ahora estoy batallando con eso. ¿Por qué? Porque yo siempre le dije: Jeremy, guarda cordura, Jeremy, no hagas esto, Jeremy, pórtate serio. Y él se me quedaba mirando y me decía: pero es que tú juegas, tú sí juegas. ¿Y por qué no puedo hacerlo yo?
ya entendí. ¿Qué están viendo las personas que están alrededor de nosotros mismos? ¿Qué estamos nosotros mostrando al reino? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea que Dios también tiene un corazón, pero no tiene un corazón como un músculo, sino como una parte sensible, o sea que Dios es capaz de sentir. Sintió cuando su pueblo de Israel no le obedecía, sintió compasión y lo perdonó y se arrepintió cuando destruyó la humanidad. Sintió amor cuando envió a su Hijo por nosotros. Imaginemos entonces nosotros estar compartiendo la palabra con otra persona. Y imagínese este panorama, que nosotros andamos allí, no muy espirituales, y nos encontramos a alguien y le decimos, mira, ven, déjame te comparto de la palabra, déjame te hablo de un Dios vivo que existe, que te va a redimir, redime tus pecados, que te va a dar salvación, que te va a dar vida eterna, que de hoy en adelante vas a estar mejor, tu alma no tendrá por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque tú ya vas a tener la vida eterna allí. Se acaban las pilas. Listo, acabaron las pilas. Gloria a Dios. Imaginemos que estamos bien espirituales entonces compartiendo una palabra. Y porque así era yo. Yo me acuerdo que yo avergonzaba muchas veces a mi mamá que me decía, no, yo también tengo eso. Le decía a sus amigas y decían, no, mamá, eso no es cierto, no lo tienes. Imagínense que nosotros estamos allí compartiendo la palabra y hablando y decirle, no, pero sabes que no te enojes, ya no te enojes. No digas malas palabras, eso es malo. Y que llegue su hijo y dice, mamá, pues tú también dices malas palabras, tú también gritas y tú también te enojas. ¿Dónde quedaría nuestra cara? ¿Dónde quedaría nuestra vergüenza? ¿Dónde quedaríamos nosotros? ¿Cierto? Qué importante es el testimonio que nosotros tenemos que tener con las demás personas. Y así como le hablo acerca de ser genuinos, nosotros no tenemos que venir. Venimos a la iglesia, pero es aprender más, a acercarnos cada vez más. Nosotros no estamos, híjole, como iglesia a veces nada más venimos y nos sentamos y estamos chupando. Se dice como cuando la mamá amamanta al hijo, nada más está mamando. Está chupando, pero no crecemos. La iglesia es como un instituto donde vienes a la iglesia, se te va a preparar y tienes que adquirir un compromiso, tienes que moverte por fe, tienes que creer en el Salvador, tienes que hacer las cosas, tienes que ser humilde, tienes que hacer las cosas que te va a conllevar en un ministerio y entonces tienes que aprender a leer la palabra y entonces tienes que poner en duda lo que la persona que está enfrente te está diciendo, tienes que buscar la verdad, tienes que encontrarle el amor a Dios, a la convivencia con Él, y entonces ya que seas capaz y estés lleno de la presencia y tengas de dónde echar mano para poder bendecir a alguien más con la palabra, con la verdad, entonces vámonos, porque ese es el mandato. No es estar aquí nada más y venir a la iglesia y ya. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no te dejes de congregar como otros dicen, como otros tienen por costumbre. ¿Qué crees? Que allí no acaba todo. Allí no acaba todo. Nosotros en la universidad nos dicen, desde que vas a agarrar una carrera, te dicen, tienes que cumplir con tantas clases mínimo. Tú puedes tener puros 10 y puedes hacerlos y tener la experiencia que quieras y todo, pero si tú no cumples con esas clases como mínimo, no te puedes titular. Entonces,
si Dios le dijera a usted, tú no vas a poder dar fruto hasta que no leas la palabra, la Biblia completa. ¿A cuántos tronamos ahí? ¿Cuántos tronamos ya? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? ¿Porque soy flojo? No, ¿porque no sé leer? ¿Porque no lo entiendo? Casi eso lo he escuchado varias veces. Pues es que no lo entiendo. Pues ¿cómo le vas a entender si ni siquiera te esfuerzas? No le vas a entender. Nosotros a veces pensamos que la palabra de Dios es tan profunda, es así como híjole, hay mucha profundidad en estas aguas. Todo lo tenemos que entender por revelación. Come on. Dice la palabra de Dios que árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué de ciencia tiene eso? Que no entiendes que si no te multiplicas, no multiplicamos el reino, no estamos dando fruto, y que vamos a ser cortados, resarcidos, y si entendemos lo que es fuego. ¿Qué de revelación se necesita para entender eso? ¿Qué de revelación se necesita entender cuando dice que el hacha está puesta? ¿Será que de verdad no entendemos o que nosotros tenemos nuestras excusas? Y esas excusas nos han valido lo suficiente para estar allí, haciendo nada. Por eso la iglesia se la chamaquean rápido. ¿Por qué? Porque te estás creyendo todo lo que te está diciendo el de enfrente. No pones en duda nada. Y por eso te dicen, trae lo que tú traigas al altar, al alfolí, eso te lo van a dar doble. Y ahí vas. Y te dicen, la palabra tiene poder. Sí, la palabra tiene poder, eso es muy cierto. Pero tiene el poder de la vida y el poder de la muerte. Tú evitas un suicidio con una palabra de aliento. Tú levantas a una persona con una palabra de aliento. O también la puedes matar, la puedes herir su alma con una palabra mala que tú le digas a una persona. Y no se ocupa a veces ser tan malo. A veces a alguna persona le dices tú, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Que no fue malo, pero ella lo tomó malo. Entonces yo voy a decir, no, ya no voy a ir allí. Nomás están viendo a ver quién va y quién no va. Sí, en eso tiene poder la palabra. No en el que empieces a declarar, y yo arrebato, y yo quito, y yo reprendo. ¿Tú quién eres para reprender? El ángel Miguel no quiso reprender a Satanás solo y le dijo que el Señor te reprenda. Y tú te sientes, ¿con qué autoridad te sientes? Debes de tener un grado de santidad enorme, más que el ángel Miguel, para reprender a Satanás. Tú solo, wow. Qué osadía. ¡Qué osadía! ¿De dónde sacaste eso? De lo que te enseñaron, de lo que viste, de lo que creíste. Eso no lo sacaste de la palabra, porque la palabra no dice eso. La palabra no dice eso. Nosotros tenemos una decisión, andamos culpando al enemigo de todas las cosas que pasan. Tengo noticias, la palabra dice que el único Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. O sea, que Él todo lo puede, todo lo sabe y está donde quiera. Él sí conoce los pensamientos del hombre. Dios sí lo conoce. Conoce el corazón del hombre y las intenciones del hombre. Pero el enemigo no lo conoce. Él ni es omnipresente, no puede estar donde quiera. Por eso es que manda sus achichincles. Ni todo lo sabe. No lo sabe todo.
Nosotros podemos decir, y es que el diablo nada ni se preocupa de ti, es tu propia concupiscencia la que te hace. Es una decisión. Lo que sea que estemos haciendo mal, voy a ponerla facilita. El hecho de yo mentir es una acción donde se derivan dos decisiones, o lo hago o no lo hago. ¿Miento o no miento? Si miento, estoy cometiendo pecado. No es que el diablo te hizo mentir. Yo estoy cometiendo pecado por mi concupiscencia. Si yo hablo de alguien más, yo decido hacerlo. Es mi pecado y yo seré juzgado por eso. Pero no es porque esté motivado por el enemigo. No es que el enemigo te puso una muchacha bonita para que la voltearas a ver. Fue tu decisión, hacerlo o no hacerlo. Pero fue una decisión de uno. Y la decisión de uno es lo que nos va a traer la consecuencia o del reino o del lago de fuego. ¿Qué justificación encontramos nosotros entonces que nos sea válido para Dios? ¿Qué justificación encontramos para no meternos de lleno? ¿Qué te impide meterte con Dios? Provocar su presencia y buscar la santidad. ¿Cuál es tu lado flaco? ¿De qué pata cojeas? ¿Es el hablar? Deja de juntarte con las personas que no te edifican. ¿Es el oír? Igual aléjate de las personas. No le encontremos, no le hagamos al vivo, dejemos de nosotros de justificar la maldad. Tenemos una simple medida que nos puede ayudar a delimitar las cosas. Y solo en caso de que a estas alturas nosotros no podamos entender o distinguir lo bueno de lo malo, pues le tengo una regla, facilita. Lo que sea que vayas a hacer, ponlo en mesa de juicio antes de hacerlo. Y pregúntate, ¿le agradará esto a Dios? ¿Lo que voy a hacer le agradará a Dios? Y yo les aseguro que muchos no lo vamos a hacer, porque terminamos nosotros sucumbiendo a las cosas que nos llevan a un sacrificio. Preferimos andar quedando bien con las otras personas, dejando de lado el juicio que Dios tiene para nosotros. Prefiero vestirme bonito para la iglesia y que todos crean que soy cristiano. Me disfrazo, pero allá me van a ver en un jaripeo, en un baile, y van a encontrar cualquier justificación. Yo no creo que esté correcto, pero eso yo lo he puesto así, en una mesa donde le he dicho, Señor, ¿te agrada esto que yo haga o no? Y yo he sacrificado muchas cosas, pero también les puedo decir que he mirado la fidelidad de Dios sobre todas las cosas. Se me ha alejado mucha gente, aún mi familia se ha alejado, pero quiero retomar esto. Lucas 14:26 dice que si alguno viene a mí, dicho por Jesús, y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo
Prefiero ser discípulo de Jesús porque sé que ahí está mi ganancia, ahí está mi vida eterna en el reino. Es donde más me conviene. Y tendré que renunciar a lo que tenga que renunciar, aún a quedar bien con mis amigos, los que más aprecio, mi familia y con quien tenga que ser. Pero aquí permaneceré fiel en quien merece toda la gloria y toda la exaltación. Porque de una cosa sí estoy seguro, que ni mis amigos, ni mi familia, ni ninguna otra persona que camine en este mundo me va a llevar allá, como lo dijo Jesús. A Él sí le creo. Creo lo que Él dice, creo cómo lo va a hacer, creo que Él un día volverá. Y sería un honor para mí que me encuentre aquí, haciendo su voluntad, dando mi mayor esfuerzo en dar los frutos y que mi obediencia sea una joya que adorne la corona del Padre. Oramos y damos gracias. Decimos: Señor Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Te doy gracias, Padre, por haberme permitido compartir lo que tú pusiste en mi corazón. Yo te ruego, Padre, que con el entendimiento de tu palabra sea tomado en los corazones del espectador. Padre, si yo fallé o dije algo, Padre, no soy perfecto, no me justifico, soy obediente a tu palabra, Señor. Mi esfuerzo, Señor, yo sé que será multiplicado y será agradable a tus ojos. Tú eres, Padre, quien da el redarguir en las demás personas. Eres tú quien hace la obra. Aquí yo solamente soy tu instrumento, Padre. Y yo te ruego por cada persona que vaya a escuchar esto, Padre, que antes haya tenido su corazón preparado para escucharlo y poner por obra, Padre. Y que más aún pongan por duda, Señor, lo que aquí fue dicho, para que busquen y aprendan a buscar tu reino en su propia motivación. Que seas tú, Señor, abriendo todo, Señor, todo entendimiento. Porque tú, Señor, tú mereces la gloria. Te damos a ti, Señor, toda nuestra vida, toda la alabanza es para ti. Somos de ti y para ti. La gloria sea para tu nombre por siempre y para siempre, mi Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Padre. Nos despedimos, papito. Llévanos con bien. Llévanos. Y que esta semilla que tú acabas de poner en nuestra alma, Padre, en nuestro espíritu, para honrar tu nombre. Y que así sea.